Bolivia es un país sin bloqueos tras más de 50 días de protestas y cierres de carreteras. El gobierno de Rodrigo Paz llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, al que le siguió el decreto del estado de excepción, un movimiento que el gobierno justificó por el rechazo al acuerdo por parte de otros grupos, como la Federación Campesina Tupac Katari y otros cercanos también al expresidente Evo Morales en el trópico de Cochabamba. Ahora estos se declaran en cuarto intermedio, una pausa, dicen, para apaciguar la situación, pero también han declarado como traidores a los dirigentes de la Central Obrera. ¿Se ha llegado entonces así al conflicto? ¿Hasta cuándo durará la tregua? ¿Y conseguirá Rodrigo Paz atender a los pedidos de los movimientos indígenas y de la derecha también criolla del país al mismo tiempo? Bueno, para debatirlo nos acompañan hoy Valeria Duarte, politóloga e investigadora de Canal Red América Latina. También Juan Carlos Arana, él es periodista y analista político, gerente de Postdata TV. Vamos a ir también directos hasta La Paz con nuestro enviado especial Martín Bustamante para conocer más detalles sobre el terreno. Antes de comenzar, les quiero recordar que pueden comentar en redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escucharnos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, sin más dilación, nos vamos a ir hasta La Paz con nuestro enviado especial, con Martín Bustamante. Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha llegado a este levantamiento de bloqueos que has podido ir viviendo durante las últimas semanas y cuál es el sentir general allí en La Paz? Buenas tardes, Rodrigo. La sensación que se vive en La Paz es muy contradictoria. Si uno camina por las calles de la zona céntrica de la ciudad, se va a encontrar con opiniones muy encontradas, muy contradictorias con respecto a los bloqueos, opiniones a favor también del estado de excepción, cierto alivio por el levantamiento de estas medidas de fuerza, pero tan solo recorrer algunos kilómetros por fuera de esta urbe, en algunos suburbios, por ejemplo, camino a Palca, estuve hace unos días en un bloqueo y uno podía encontrar primero algo muy masivo, ¿sí?, con la presencia de mucha gente, y después conversando con cualquier persona por allí, pero voy a poner un ejemplo, una cholita, una señora que vendía api, comentando todo su enojo para con el gobierno de Rodrigo Paz, pero por otros motivos, no por el de las personas que te estaba comentando recién, más bien porque ellos sienten que apoyaron a este gobierno en las elecciones y consideran que esa promesa fue traicionada, se sienten utilizados en algún sentido, consideran que el rumbo del gobierno es exactamente contrario al que le habían prometido y por eso en este momento se encuentran reclamando su renuncia. Por lo tanto, es una situación muy contradictoria y muy abierta, sobre la cual va a haber que prestar mucha atención para saber cuál va a ser el rumbo. Bueno, y Martín, como decíamos, la Tupac Katari y otras organizaciones de Cochabamba se declaran en cuarto intermedio. Cuéntanos bien qué es esto y si implicaría que el conflicto ha acabado ahora mismo. Bueno, ellos hablan de cuarto intermedio, eso quiere decir que el conflicto no se terminó, que los reclamos siguen adelante y que en todo caso van a evaluar cómo continuar. Pero además hay que señalar otra cuestión, Rodrigo. Bolivia se encuentra en una suerte de interregno tras 20... Bueno, hemos perdido momentáneamente la señal con nuestro compañero Martín allí en La Paz. Me gustaría, por tanto, ya comenzar este debate con Valeria Duarte para preguntarle lo que venimos preguntando en este inicio de debate, si se puede dar por cerrado el conflicto ahora mismo o es solo una pausa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchos a todos desde donde nos estén viendo. Bueno, lo que está pasando en Bolivia es muy crítico, ¿no? Primero, resaltando que tenemos un estado de excepción que no se vivía hace más de 20 años en todo el territorio nacional. Un estado de excepción que en realidad es un sinsentido en este momento, porque ya estamos hablando de una desmovilización que se dio por parte de las organizaciones sociales y también, como bien mencionabas, por ciertos acuerdos que han tenido las dirigencias que han sido sinónimo de traición con las bases sociales, pero que no necesariamente significa una respuesta a todo este conflicto, porque como bien mencionaba el periodista que está abarcando el territorio, las demandas son estructurales, las demandas se enfocan sobre todo en
que no se quiere cambiar, digamos, el modelo, la estructura de la política de Estado que se ha tenido en los últimos 20 años, pero además de una tradición en cuanto a participación política, porque lo que hizo Rodrigo Paz al asumir el poder, digamos, y posicionar como aliados a los principales perdedores y no a su principal electorado, fue quebrar un pacto social que se había construido en 2006 y que se había consolidado en 2009 con la Constitución Política del Estado. Entonces, este es un momento en que se están midiendo, yo creo, fuerzas, tanto con la organización social y también el gobierno, viendo qué mecanismos de represión y contestación y contención, digamos, son más eficaces. Porque como las demandas son estructurales, esto no va simplemente cambiar o apaciguarse porque hay un estado de excepción o porque se retroceda con ciertos decretos supremos, sino con entender el funcionamiento estructural del país y que además pide autodeterminación a la hora de gobernar. Entonces, este es un momento en específico que sí se han calmado las cosas, pero quién sabe si en 2 semanas vuelva a existir otra política del gobierno de Rodrigo Paz que vuelva a ebullecer el malestar en la sociedad. Valeria, entendemos por lo que nos comenta que el gobierno debería también entender que no puede gobernar de espalda a lo que piden las facciones indigenistas dentro del país. Sí, en realidad creo que ese es el principal error de Rodrigo Paz, ¿no? Haber ninguneado a las organizaciones sociales y a todas las personas que se estaban movilizando y bloqueando las carreteras, que no simplemente fue como un capricho, pues, sino que tiene que ver con demandas totalmente válidas y también con su participación política dentro de la toma de decisión. Rodrigo Paz está leyendo el país como si fuese a inicios de siglo, es decir, que gobierna solo cierto sector que se puede considerar como el aristócrata o el oligárquico y no las organizaciones sociales. Él decía en medio del conflicto que probablemente la solución era crear un ministerio de organizaciones sociales, sin tomar en cuenta que en el proceso de cambio, digamos, en la época del gobierno de Evo Morales, han sido las organizaciones que eran parte activa de la toma de decisión. Entonces, Rodrigo Paz, yo creo que le falta un poco de entendimiento de la situación del país que gobierna, que no es el mismo de antes del 2005, de antes del 2009, incluso antes del 2000. Y que además ahora existe un factor distinto que yo creo que Bolivia ha estado evolucionando incluso en el funcionamiento de las organizaciones sociales. Porque si bien ahorita las imágenes que estamos viendo es de cuando Mario Argollo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, llega a un acuerdo con Rodrigo Paz, las bases sociales, que son quienes lo eligen, están en desacuerdo con él. Entonces, que los dirigentes se sienten a dialogar con el jefe de Estado, con los ministros, ya no basta, ¿no? Se están esperando como más respuestas y incluso conversaciones más amplias que no solo vinculen a los dirigentes. Valeria, voy a seguir un momento con usted porque hemos perdido la conexión con Juan Carlos Arana. Mientras se vuelve a reconectar, ya le termino por preguntar también qué puede pasar con Evo Morales y con estos dirigentes o estas organizaciones del Trópico de Cochabamba. Bueno, Evo Morales sigue siendo la figura política más importante del país en este momento, obviamente con todas las limitaciones y con el debilitamiento mediático que tuvo, pero aún así tanto la oposición como incluso las organizaciones sociales están polarizando con él, ¿no? El gobierno ha tenido eso como sostén de su discurso el último tiempo, e incluso ha abanderado dentro de su política de Estado arrestarlo o llegar al trópico y además posicionarlo como si él hubiera sido quien lideró la protesta, que en realidad ese no es el caso. En esta ocasión Evo Morales está bastante, pues se encuentra solo en cierta parte del territorio, él no ha salido por todas las amenazas que ha tenido, y ahorita se encuentra más bien como advertido de que puede ser arrestado, ¿no? Ahí han salido declaraciones públicas del ministro de Gobierno, pero que luego igual se
ha cambiado, digamos, la posición sobre arrestar a Evo Morales, sobre militarizar el trópico de Cochabamba, pero creo que en esencia lo que ha tratado de hacer el gobierno es polarizar con él como actor político, como para identificar, digamos, una figura que si se lo atrapa, pues se resuelve el conflicto, ¿no? Como si ese fuese el problema y no el problema de fondo. Claro. Y en este momento Evo Morales ha tratado de mostrarse más bien como no el incitador de la movilización, que creo que lo ha hecho a lo largo de la protesta, y recién veía unas declaraciones en que dijo, fue la COP la que estuvo liderando esto, fueron los Tupac Katari y nosotros como bases sociales estuvimos de acuerdo, apoyando y demás. Lo que sí está pasando en el trópico de Cochabamba es que se les está cortando la luz, por lo que tengo entendido, que también son medidas de presión, ¿no? Para ver cómo va reaccionando la gente, generando cierto tipo de paranoia, digamos, dentro del sindicalismo que se tiene ahí sobre qué está pasando. Hay mucho sobrevuelo de aviones, el hecho de que haya vuelto la DEA también es algo que debería ponerse sobre la mesa para ver qué tipo de posición tiene el gobierno como para amedrentar un poco este sector de la población, que Valeria, en realidad ha sido la única organización social que hasta el momento no ha tenido divisiones internas, por lo menos explícitas, con dirigencias paralelas y que se ha sostenido fuerte como oposición al gobierno. pues Valeria, hemos recuperado la conexión con Juan Carlos Arana. Le doy la bienvenida de nuevo a este debate. Creo que sí ha podido al menos escuchar esta última intervención de nuestra otra invitada, pero le quería preguntar antes también, la primera pregunta que le hice a ella, si podemos dar por terminado el conflicto o de momento es una pausa, se está ganando tiempo. Antes que nada, buenas, es un placer saludarles desde La Paz, Bolivia. El conflicto está lejos de haber terminado. Es más bien, yo creo, el sumo de 2 décadas donde se le prometió a la gente muchas cosas, se dijo que se iba a transformar el país, incluso se le mencionó que si transformaba el contrato social, la Constitución, las cosas iban a cambiar, y no se cambió absolutamente nada. Al contrario, 66.000 millones de dólares, que es la cifra que se calcula que hemos perdido por el tema del gas, no ayudaron a transformar la vida de esa Bolivia profunda, de ese campesino que sale a la carretera, además inspirado en una consigna, inspirado en que se están privatizando las empresas, inspirado en que se está vendiendo el litio, que es el último recurso natural que quedaría en esta Bolivia malograda a través de 200 años de historia. El campesino lastimosamente hoy día cree consignas, no tiene una dirigencia responsable que haya acicateado un debate más o menos adecuado. Primero, que tienes un gobierno que apenas ha cumplido 7 meses, 6 en gestión y 1 prácticamente bloqueado y asfixiado por una pérdida económica de 3.000 millones de dólares, calculada por distintos sectores, con 22 muertos, lastimosamente producto de esta inmisericordia acción de protesta, en la que yo difiero de la entrevistada. No creo que haya una conciencia de un montón de sectores en contra de políticas gubernamentales, porque si hubiera alguna política gubernamental que quisiera tumbarse, ese hubiera sido el primer requisito, y lo primero que se mencionó es la renuncia de Rodrigo Paz, lo que te habla de que esta no sería una lucha social, sino una lucha política. Le preguntaba también a Valeria sobre, bueno, si quizás ha gobernado ahora Rodrigo Paz en contra de los movimientos indigenistas, que en el fondo votaron por él también para que no llegara otro candidato. ¿Y cómo ve usted a la figura de Evo Morales ahora mismo? Evo Morales indudablemente ha movilizado siempre a la ciudadanía, ha bloqueado este país en 6 oportunidades. Las 6 oportunidades tenían que ver con fines absolutamente particulares, que no le quiten el curul, que habiliten su partido político, que lo dejen ser candidato cuando tenía encima una sentencia del Tribunal Constitucional que no le permitía, y hoy que tiene obviamente un proceso por temas muy particulares que tienen que ver con pederastía y tráfico de personas. Entonces, en el fondo, una
una causal por la cual Evo Morales estaría embaderándose por una lucha social no se ha detectado en esta última movilización con mayor evidencia después de sus alocuciones a través del medio de comunicación en el que habla todos los días, que se llama Causa Chuncoca, y a través del cual va disparando esta manera de ver la realidad de nuestro país. No se asume que el país ha votado en un 92% por partidos de la derecha. Vale decir, si sumas la votación de Quiroga, Doria Medina y Rodrigo Paz, suman un 92% de la gente que votó en las elecciones. Entonces, es un escenario muy complejo donde lo que no se ganó en términos mundialistas en canchas se lo pretende ganar en carreteras. Valeria, le veo negar este dato de que el país votó en el 92% por la derecha. Le doy el momento para replicar también este argumento y le quiero preguntar por lo que nos decía también Juan Carlos, que él cree que esto es consecuencia de que en los últimos 20 años se había prometido un cambio de país que no llegó. Bueno, se me hace sumamente irresponsable por parte de Juan Carlos afirmar este tipo de cosas, pero además hablando con datos concretos, ¿no? El país, Bolivia, en los últimos 20 años, bueno, en la época de lo que fue el gobierno de Evo Morales, sacó a más de 40% de la población de la pobreza. Y estamos hablando de índices que no son internos en el país, sino índices del Banco de Desarrollo Internacional de Desarrollo, la CAF, organismos internacionales, que han visto cómo el crecimiento sostenido de Bolivia se ha mantenido en esa época, además con los mejores índices de desarrollo de la región y el crecimiento constante del Producto Interno Bruto. Eso por un lado, solo en cuanto a índices. Y ni hablar de temas de equidad, ha sido el tercer país en algún momento en tener representación política equitativa y paritaria dentro del Parlamento, entre otras cosas, también los ministerios. Además, hablando de la inclusión de un sector históricamente relegado en Bolivia, que ha sido el sector indígena, campesino y sindical, que ha sido parte de la estructura gubernamental y la construcción del Estado. Además, que eso ya es mucho la refundación del Estado plurinacional con el reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas. Y bueno, y por otro lado, también me parece irresponsable no tomar en cuenta los antecedentes que han llevado al pedido de la renuncia de Rodrigo Paz, que en esencia han sido la abrogación del Decreto Supremo 5503, que en el cuerpo del decreto tenía la privatización y la venta directa de los recursos naturales y recursos estratégicos a empresas privadas, tanto nacionales como internacionales. Además, reforma en los precios de los servicios básicos, incluyendo luz, agua, electricidad, entre otras cosas. Ese decreto supremo se logró retroceder, o sea, abrogar en enero de este año por una larga movilización que se suscitó después del 18 de diciembre, cuando Rodrigo Paz lo anuncia. Y además, ¿qué llevó a esta última movilización de 50 días? Fue la ley que era la más ambiciosa en cuanto a reforma agraria, que buscaba privatizar también las tierras del país, la 1720, que buscaba la tierra comunal, que es como se maneja en Bolivia, donde esa no se puede vender, ni ceder, ni hipotecar. Cambia esta estructura para que esta pueda ser hipotecada y que en caso de que las personas o los campesinos en realidad no puedan pagarla, el banco o cualquier privado pueda comprarla. Entonces es básicamente la pérdida del factor de tierra comunal, que despojaría a la gente de tener un pedazo de tierra y que acumularía en consecuencia a que pocos tengan mucho más territorio en el país. Sí. Entonces, ese ha sido el detonante en esencia, y ni hablar del escándalo de la gasolina basura, que además eso ha incrementado el malestar en la sociedad. Me imagino que a él también le afectó en su automóvil, o si lo tiene, no sé si lo tendrá, pero mucha gente, y estamos hablando de todos los estratos sociales, ha sufrido el tema de la gasolina basura, gasolina que ha llegado en mal estado, que no ha sido verificada, no ha sido estudiada y que ha significado una deuda
inimaginable para el Estado, que hasta ahora sigue en circulación. Sí, Valeria. Y en este momento escasez nuevamente de gasolina. Entonces, lo que me veo solo para cerrar, es un cúmulo de cosas que han llevado a una movilización de más de 50 días para pedir la renuncia de Rodrigo Paz. Pues Juan Carlos, no sé cómo ve usted lo que nos comenta Valeria, estas políticas del nuevo gobernante. Le pregunto si cree también que va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo para mover al menos algunas de ellas. Más adelante vamos a hablar de la gasolina también, porque quiero hablar de Edman Lara, el vicepresidente, pero vamos a cerrar por el momento este tema. Bueno, agradezco mucho el calificativo de irresponsable, pero no lo acepto, ya que tenía la intención de hacerlo, no significa que lo haya hecho, ¿verdad? Creo que es una inconsistencia en el análisis que nos presenta la colega. Segundo, si bien estaba la ley 1720 como un proyecto, fue retirada en pocas semanas sin necesidad de un corte de ruta ni bloqueo. La ley 503 no fue explicada, pero en la misma también se mencionaba perdonazos tributarios y una cantidad de acciones que creo eran beneficiosas fundamentalmente para la gente dentro de las ciudades. Esa también fue retirada a la segunda negociación que hubo con la Central Obrera Boliviana. Ahora, para demostrar la inconsistencia que tengo cuando menciono esto, el primer boceto de conferencia de prensa de la Central Obrera Boliviana antes de iniciar el corte de rutas no fue el reclamo de estas leyes que ya habían sido retiradas de la mesa. Esas leyes no están más en vigencia en nuestro país y no fueron, algunas de ellas ni siquiera publicadas en la Gaceta Oficial. Vale decir, ¿podrían tener la intención? ¿Quién sabe? No sé qué tendrá el presidente de Bolivia en su cabeza, ni soy funcionario del Estado. Que podía tener la intención, puede ser, pero definitivamente que fueron retiradas, con la explicación correspondiente fueron retiradas. Ahora, para el análisis, creo que es importante decir cuál fue el primer dictamen de la Central Obrera Boliviana, la renuncia de Rodrigo Paz. No fue el que se retira una medida, porque ya habían sido retiradas del tablero. Ahora, ¿a quién se perjudicó con este corte de 52 días? Eso sí que tiene que ser analizado a profundidad, porque tenemos 22 muertos sobre la mesa, tenemos unas pérdidas equivalentes a las que hemos tenido con la pandemia justamente hace algunos años atrás, que tiene que tener algún responsable y algún justificativo, ¿verdad? ¿Por qué la Central Obrera Boliviana se retira después de 52 días? Si es que estas leyes estaban en vigencia, ¿se retira derrotada o se retira de alguna manera porque entendió que la razón era política y que definitivamente no pudieron doblarle el brazo, como 12 países hoy reunidos en la Organización de Estados Americanos han reafirmado, han detectado que aquí había una intención de derrocar a un gobierno legítimamente votado por el pueblo boliviano hace no más de 7 meses y que definitivamente goza con el respaldo de todas las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Pues Valeria, voy con dos ideas que nos dice Juan Carlos. Nos pregunta quiénes son responsables de las consecuencias de la protesta, de todo lo que ha surgido alrededor. ¿Y cree usted que ha salido derrotada la Central Obrera o han conseguido, por otro lado, que el gobierno en parte al menos se eche para atrás? Bueno, a ver, creo que las victorias que ha tenido la organización social y el movimiento popular en realidad se concentran en haber retrocedido justamente con este paquete de leyes que buscaban imponerse, ¿no? Tanto el 5503, que era el paquete económico, como la ley 1720, que tenía que ver con las tierras, como la reconfiguración pues, de la tenencia de tierras. Estas han sido las grandes victorias porque además me muestra que hay una conciencia histórica y política por la soberanía y la determinación de qué hacer con los recursos naturales en el país. Ahora, para el análisis, como bien menciona el periodista Arana, pues creo que hay distintas cosas que analizar. Primero, que la política del bloqueo es algo que caracteriza a Bolivia, no de ahora, sino a lo largo de su historia, ¿no? Y
estos 50 días han demostrado que probablemente el bloqueo como medida de presión ya no es suficiente para negociar con el gobierno, para cambiar, digamos, el rumbo del poder. Y por otro lado, el gobierno también ha aprendido que la confrontación inmediata y directa, como se hacía con anterioridad, cuando salían los militares a las calles a reprimir, iba o podía haber sido la gota que derrame el vaso para la generación del conflicto ya más agravado, ¿no? Entonces se ha pronunciado más bien bajo la lógica del desgaste de la movilización, muy localizada. Y bien mencionaba él que, claro, hay que buscar responsables sobre las 22 vidas que se perdieron. Estoy totalmente de acuerdo, porque en medio de todas estas protestas han existido acciones de terrorismo de Estado. Han habido personas que han sido atacadas por armas letales cuando esas no estaban probadas por parte de la policía, que además hay un montón de videos que muestran eso. Pero además han habido, arrestos extrajudiciales que también están registrados en medios de comunicación. Y por otro lado, hace unas semanas, una comisión de derechos humanos ha partido hacia Bolivia y no se la ha dejado ingresar. ¿Qué buscaba esta comisión? Esclarecer ciertos hechos en cuanto al uso de la fuerza desmedida, pero también para investigar todo lo que estaba sucediendo en el país. Respecto a quienes están apoyando al gobierno de Rodrigo Paz, cabe recalcar que son los países del denominado Escudo de las Américas, que está liderado por Estados Unidos, a quienes muchos gobiernos tienen bastante admiración. Entonces es una contraposición en cuanto a visiones de mundo, pero también dentro del contexto geopolítico que vive la región en este momento, que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos. Sí, Valeria. Entonces, en síntesis... Sí, perdón, acaba, perdón. No, que en síntesis, en realidad hubieron victorias del movimiento social que fueron retroceder en estas medidas que no solo están pasando en Bolivia, sino en distintos lugares de la región, con las medidas privatizadoras y neoliberales, pero por otro lado también el gobierno ha suscitado ciertos triunfos al cambiar los mecanismos para apaciguar la demanda social. Pues Juan Carlos, le veo que no está de acuerdo con lo que nos dice Valeria, de que los países que apoyan al gobierno actual de Bolivia son los que forman este escudo de las Américas liderado por Donald Trump. Bueno, entonces nos tomaron el pelo, porque el ribete de la reunión de los cancilleres hoy en Panamá no tenía el ribete de escudo de las Américas, tenía Organización de Estados Americanos. Si por ahí la otra invitada tiene un dato de que la OEA ya no existe más, entonces me adscribo a lo que ella acaba de afirmar con contundencia. Primer punto. Segundo, para que el derecho internacional marca, para que una comisión internacional pueda ingresar a un país en calidad de veedor, tiene que tener una mediación de su embajada, para empezar, de la Cancillería, país receptor, para seguir, y obviamente la acreditación correspondiente de su similar, en este caso, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. O sea, yo no me puedo poner el chaleco de bombero, ir a París y decir soy bombero a partir de este momento. Tengo que acreditar de dónde vengo y a qué voy. Ahora, las afirmaciones de que hay casos de terrorismo de Estado donde se habrían aplicado el uso de armas de fuego es de una irresponsabilidad inaceptable. Hay un muerto con una bala de calibre 22. Las manifestaciones que han habido, los únicos que han exhibido armas de fuego han sido los insurrectos, llegando a una situación que pueda rayar ya en la transgresión constitucional del derecho a la protesta y que puede colocarse ya en la vereda del terrorismo. Nadie exhibió armas de fuego el momento de protestar. Sí lo hicieron de alguna manera la gente en distintos lugares del altiplano. Y hay que decir, las armas que fueron exhibidas fueron justamente fusiles de calibre 22, curiosamente uno de ellos ha sido utilizado y lastimosamente ultimó un comunario. Caso que está abierto y que el Ministerio Público no ha sido concluyente en las razones
¿Y quiénes fueron los responsables? Es una causa abierta. Decir y atribuir al Estado boliviano esto es de una irresponsabilidad inaceptable, porque las pericias forenses todavía no han llegado a la conclusión de este proceso. Como periodista no puedo afirmar ni negar esto, pero me parece que hacer una afirmación en un medio internacional atribuyendo esto al Estado boliviano, creo que es un exceso que hay que dejarlo por demás fuera de este debate. Ahora bien, las conquistas sociales, ¿qué conquista social se puede conseguir de dos leyes que fueron abrogadas, que nunca fueron aplicadas? Creo que las conquistas sociales deberían conseguirse con mejor educación, mejor salud y mucho más, después de haber sido testigos de la bonanza más grande que ha tenido la República de Bolivia en 200 años de creación y que lastimosamente no han permitido sacar de la pobreza extrema a grandes contingentes humanos y mejorar la calidad de educación. Tenemos un dato pavoroso. De cada 100 bachilleres, solo 2 pueden pasar una prueba de eficiencia, lo que nos muestra que leyes como la de Lino Señani, que ha sido aplicada con un carácter más ideológico que técnico, no han dado los resultados que quisiéramos a nuestro país. Creo que hay que tener sindéresis, apegarse a los hechos, más allá de indicadores que pueden ser interesantes, hay que ver en el mediano y en el largo plazo cómo se ha transformado. Si tenemos gente que ha podido salir de la extrema pobreza, ¿por qué teníamos ese contingente de campesinos pidiendo una oportunidad en las carreteras? Creo que ahí tenemos una cuenta pendiente con el pueblo boliviano. Más allá de decir indígenas o no indígenas, hay una deuda social importante que no creo que este gobierno la pueda encarar. Creo que tendrá que venir un siguiente gobierno a tratar de mejorar todo lo que en estas 2 décadas no se ha podido. Pues tenemos más o menos 3 minutos para los dos. Valeria, en primer lugar, por alusiones de irresponsabilidad por esas acusaciones, le doy la palabra y ya de paso también hacer un pequeño análisis hacia adelante, qué es lo que cree que vendrá en los próximos días. Tengo aproximadamente 1 minuto y medio para cada uno de ustedes. Perfecto. Bueno, aquí el colega me acusa de irresponsabilidad en afirmar ciertas cosas cuando él acaba de afirmar que son terroristas y que en realidad las armas y los enfrentamientos eran por parte de la organización social. Lo acaba de decir aquí. Entonces creo que ambos tenemos posiciones evidentes sobre desde qué lado se ve el conflicto, ¿no? Otra cosa, sabemos que cuando existen enfrentamientos entre organizaciones sociales y el Estado, pues quien tiene la mayor fuerza de represión es el Estado, porque tiene militares y policías con armas largas de fuego y todo el material que además en el que se invirtió mucho por parte de Rodrigo Paz para comprarlo justamente en la época del conflicto, y eso también se hizo con un decreto supremo que está público. Entonces, solo para aclarar eso. Luego, por otro lado, Juan Carlos Arana dice que nunca se aprobaron estas leyes y que en realidad pues eran intentos o propuestas. Bueno, la ley 5503, el decreto supremo 5503, perdón, se promulgó el 17 de diciembre de 2025, por eso fue la movilización. No fueron por intenciones, fueron porque existían ya pues hechos en realidad, ¿no? Es por eso que la gente empezó a movilizarse. Y perdóname, tu última pregunta me imagino que es como una conclusión sobre lo que está sucediendo, solo para... Sí, y muy brevemente, ¿qué cree que puede pasar en los próximos días con el gobierno y los manifestantes? Bueno, yo tampoco creo que se haya acabado el conflicto, solo que estamos viviendo un estado de excepción que está mostrando las cartas que tiene, incluso de persecución y represión. El día de ayer se arrestó se arrestó básicamente, se fue contra la ex ministra de Evo Morales y ex concejala Vilma Lanoca por dar declaraciones sobre el golpe de Estado. Fue la policía y se la llevó a declarar como ciertas cosas porque decían que estaba violando el estado de excepción. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento que no habíamos visto hace mucho tiempo en Bolivia, probablemente que se está derivando a una burocracia
autoritaria en el país y que seguramente va a despertar muchos cuestionamientos por parte de la organización social más adelante, sí, porque todavía los problemas básicos no se están solucionando. Perdón, Valeria, por cortarla, pero tengo que dar la última voz al señor Juan Carlos. Tiene aproximadamente un minuto y medio, por favor, para contarnos qué cree que va a pasar a partir de ahora. Mira, yo siento que la conflictividad va a seguir en Bolivia mientras hayan intereses internacionales y nacionales en atizarla. Creo que hay una variable de la que no se habla mucho, que es el factor narcotráfico. Bolivia se ha vuelto el santuario de la producción de cocaína que afecta al mundo entero. Creo que no en vano se han detenido 8 capos, tanto de cárteles del Brasil como el conocido Sebastián Marcet en Bolivia. Todos los días se van allanando fábricas de producción de cocaína y es una variable en un conflicto que ha costado, se calcula, ha sido financiado con casi 80 billones de dólares. Esos son factores que uno no puede abstraerse y romantizar diciendo que es una lucha social neutra y aislada. Segundo punto, la señora Dilma Lanoca, a la que hace alusión la señora, ha sido detenida bajo la acusación de haber financiado el incendio de un distrito, el distrito 8, el distrito justamente del municipio de la ciudad del Alto. La acusación que pesa sobre ella es justamente la instigación al delito. No es en el marco del estado de sitio que la señora ha sido detenida por la policía. Hay una causa abierta en este momento, por lo cual guarda detención. Y no se trata que se la detuvo por ser ministra del señor Morales, sino se la detuvo por haber infringido la norma. Cierro diciendo que espero que Bolivia consiga un poquito más de respeto a su democracia y respeto de grupos interesados en que este país entre en una convulsión. Pues Juan Carlos Arana y Valeria Duarte, siento no poder darles más tiempo, se nos acaba el programa, pero ha sido un placer contar con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Nosotros cerramos así este debate. Como siempre, dar las gracias a la producción detrás de las cámaras, de las luces, del sonido, los invitados. Nosotros seguimos aquí con toda nuestra programación. Suena todos los días en France 24. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa, la sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.